que no es la realidad ni tampoco es la verdad. ¿Por qué diste el paso de comenzar tu marca personal? Todo lo que sube cae. Nosotros en Latinoamérica fuimos los primeros. Capi Sábano es un estratega de negocios digitales y mentor de emprendedores que ha logrado fusionar el crecimiento empresarial con el despertar de conciencia. Luis Carlos ha acompañado a miles de marcas a alcanzar rentabilidad alineada con valores a través de sus formaciones, mentorías y ponencias. ¿Qué es para ti ser un emprendedor? ¿Cuál fue la etapa más difícil? Me encantó saber que Gary me reconocía. Con una imponente experiencia en marketing, estrategia digital y desarrollo personal, su enfoque único integra mentalidad, propósito y acción. Ha aprendido directamente de referentes como Gary Vee y ha liderado campañas publicitarias que suman presupuestos de más de $1 millón, lo que le ha permitido entender a fondo tanto el negocio como la psicología detrás de cada decisión. Todos tienen un objetivo al final de sus marcas personales. Venderte algo, que inviertas algo. Además, Capi es un guía en temas de liderazgo consciente, marca personal, creación de infoproductos y diseño de tiendas online que son rentables. En esta entrevista comparte sus inicios, errores, aprendizajes y las claves que los llevaron a impactar a miles de emprendedores desde México al mundo. Si estás buscando claridad para lanzar o escalar tu proyecto, este episodio te dará herramientas prácticas y una visión profunda para emprender con intención. Probando. Luis, ¿qué es para ti ser un emprendedor? Ser un emprendedor en cualquier aspecto. Tu definición de emprendedor. Emprendedor es aquel que se atreve a buscar retos, a buscar nuevos lugares, a buscar aventura, a emprenderse en caminos que no conoce, a iniciar proyectos, a encaminarse en caminos donde nunca ha estado y donde quiere descubrir qué puede encontrar. ¿Y qué es para ti el éxito? El éxito es algo muy peculiar, porque creo que es una palabra que socialmente se le ha dado un estereotipo que creo que no es el indicado. Éxito es la capacidad individual e independiente de sentirte victorioso. Puede ser en cualquier ámbito, en el ámbito económico, social, familiar, de pareja. Una persona exitosa es una persona que se siente victorioso con cualquier ámbito de su vida. Y el éxito no se determina ni en un tamaño, ni en una cantidad, ni en cómo está visto de manera social, sino de cómo se siente el individuo. ¿Y qué piensas? ¿Que el emprendedor nace o se hace? Si me hubieras hecho esta pregunta hace algunos años, te diría que el emprendedor nace. Porque creo que el emprendedor, hablándolo en un aspecto laboral, es aquella persona que sí consta con ciertos dotes de liderazgo, donde puede a través de un equipo, independientemente si es pequeño, mediano o grande, sacar lo mejor de los demás para ir hacia un mismo camino. Hoy en día creo que sin duda el emprendedor puede nacer o puede hacerse. Creo que hoy en el aspecto de mi vida en el que estoy me he dado cuenta que los fundamentales del ser humano van mucho más allá de cualquier ámbito laboral y que cualquier fundamento, desde valores hasta un proceso de introspección y de autoconocimiento personal, te puede llevar a sacar lo mejor de ti para después lograr ser un líder y un emprendedor con un grupo pequeño, mediano o grande. ¿Y qué es para ti el liderazgo? Liderazgo es... El liderazgo para mí tiene dos lados. El primero es la decisión que tú tomas de poder fungir con un rol de protagonista con demás personas para indicar un camino, y el liderazgo viene a través de las personas cuando aceptan o toman tu rol individual para llevarlos a un lugar. Entonces el liderazgo es un complemento individual y colectivo donde una persona es destinada para algún fin llevar a un grupo de personas y tomar las decisiones a través de un consenso o a través quizás de solamente una persona tomando decisiones.
Vale. ¿Te defines como emprendedor? Me considero un emprendedor. ¿Y cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Sí. En el momento en el que empezaste a emprender, ¿cuáles fueron tus primeros pasos? Bueno, la idea de emprender surge desde mis padres. Mis padres, ambos emprendedores, me dieron a través de ciertas experiencias de vida personales en mi infancia los empujones que yo necesitaba para darme cuenta que eso es lo que yo quería hacer de grande, o que es lo que yo quería hacer en mi adultez, por darme cuenta de la capacidad que ellos tenían para poder tomar sus propias decisiones y sus propios tiempos. Y para mí eso fue lo que me impulsó a darme cuenta que el riesgo que conlleva emprender lo vale a través de la libertad que te puede llegar a dar si lo haces de manera correcta. Entonces el emprendimiento como idea surge desde la niñez. En la adultez o en la pubertad, el emprendimiento surge en mí a través de ganas de salir adelante en un aspecto económico. Al principio el emprendimiento fue un camino para mí para encontrar ciertas cosas que yo requería o que yo necesitaba o yo quería en un aspecto económico. Mi primer viaje a Europa, mi primera computadora Mac, mi primer viaje a Nueva York, mi primer carro. Todos esos fueron los motivadores para mí para tomar ese primer camino del emprendimiento. Mis primeros emprendimientos fueron primeramente en áreas comerciales, en invertir, nosotros que tenemos aquí tan cerca de Estados Unidos, en invertir en un stock, traer producto, revenderlo. ¿Puedes contar esa experiencia que tuviste? Porque la tuviste de bien chico, tenías como 16, 16 años, sí. 16, 17 años. Digamos que el hermano de una persona muy cercana a mí trabajaba en Estados Unidos en las fábricas de Beats, de los audífonos de Dr. Dre, y ellos cuando desechaban o cuando no vendían cierta cantidad de Beats, los hacían como un wrap-up donde los metían en ciertos contenedores y vendían los contenedores. Y yo busqué a una persona que me pudiera invertir con el papá de una amiga, que me pudiera invertir $1,000,000, alrededor de $50,000, pues que pudiera invertir en mí para yo poderme traer ese contenedor y revenderlo. Hicimos unas corridas financieras donde le expliqué en cuánto podía revenderlos comparado con el mercado que había aquí latinoamericano, en lo que se vendían aquí en las tiendas departamentales, y pues el retorno que había era muchísimo. Confió en mí, me lo traje. Él obviamente tenía todos los audífonos en su casa y yo iba cada vez que requería para irlo moviendo el inventario, y esa era su seguridad detrás de su inversión. Logré vender todo, esa persona duplicó el dinero que invirtió en mí y yo me quedé con alrededor de un 25% extra, y con eso empecé en el mundo del emprendimiento y a cumplir estos sueños que te platico anteriormente. O sea, te dejaron 50 y sacaste como 125. Yo sé que alrededor de 125 no. Bueno, si lo estás hablando en más o menos pesos, sí. Si lo estás hablando en dólares, no. Si esta persona invirtió $50,000, él se llevó como 100,000, pon tú que yo me llevé como unos $20,000, más o menos. Vale, más o menos. Y después de esa etapa, tú siempre has estado estudiando y trabajando, ¿no? Sí, en mi casa, que es tu casa y la casa de todos los que nos escuchan, era como una regla, pues no una regla, pero era una regla no escrita, por así decirlo, donde era pues prácticamente una semi-obligación el hecho de que te involucraras en ámbitos laborales desde temprana edad. Entonces sí, en algún momento le ayudé a mi papá en su despacho de abogados. Mi padre es abogado, está en ámbitos de litigio, cartera vencida, es un abogado mercantil. También después de eso trabajé como comerciante. También en algún momento trabajé en una empresa de logística, trabajé en un despacho de contadores, trabajé en una empresa de marketing, trabajé en una organización de eventos y bodas, trabajé en una desarrolladora inmobiliaria, en una constructora también. Entonces, pues fui experimentando diferentes caminos, lo cual estoy muy agradecido porque creo que me dejó muy claro qué me gusta y qué no me gusta, no nada más en un aspecto de industria, sino también en un aspecto de con qué tipo de personas me gusta trabajar, y pues me ha traído muy buenos resultados o me ha hecho sentir muy exitoso en la vida que llevo. ¿La familia siempre te ha apoyado en tus decisiones? Mi familia siempre me ha apoyado en todas las decisiones que yo tome, pero hasta cierto punto eso no sé si es algo que me ha beneficiado o me ha perjudicado. Sobre todo porque yo, siendo hermano mayor,
siempre he tratado yo individualmente de ser un gran ejemplo para mis hermanos y siempre he sentido una presión de mis padres por ser un buen ejemplo. Y eso muchas veces quizás me llevó a tomar decisiones en las que quizás humanamente no estaba de acuerdo, pero laboral o educativamente siempre fueron las decisiones correctas. Uh-huh. Entonces, hasta cierto punto creo que uno no se termina de encontrar hasta que es consciente de estos procesos, hasta que te das cuenta que el hermano mayor tiende por tema estadístico y mundial a llevar una presión o una carga, una necesidad de quedar bien con los demás y de ser un ejemplo a seguir que no necesariamente es algo saludable ni favorable. Uh-huh. Entonces, es algo que sigo tratando de solucionar y de arreglar, sobre todo porque muchas de mis decisiones normalmente tiendo a tomarlas a cómo puedo ser el mejor ejemplo posible y tal vez no es qué hace más feliz a Luis Carlos. Uh-huh. En esta etapa de emprendedor, ¿qué talentos son los que tú tenías más potentes? ¿Qué herramientas? Talentos. ¿Qué talentos? Bueno, yo personalmente me considero una persona muy creativa. Fíjate que considero que tengo un perfil muy curioso, porque me considero muy creativo, pero me considero muy analítico y siento que eso es algo muy raro. Siento que normalmente quien es creativo es muy, muy creativo y quien es analítico es muy, muy numérico y yo literalmente me considero que estoy en un punto medio. Creo que tengo la capacidad de ser creativo cuando se requiere y me encantan los números y he aprendido a leerlos para ser lo más analítico posible y a tomar mis decisiones basadas en los números para que eso respalde el resultado al final. Uh-huh. Entonces, ese talento, si así lo quieres llamar, creo que me caracteriza. Otro es que me considero una persona sumamente directa y transparente y creo que eso me ha hecho que a pesar de que tengo pocas relaciones cercanas y pocas relaciones laborales, las que tengo creo que son sumamente, sumamente de alto valor. Creo que son sumamente ejemplares de valores. Creo que son personas extraordinarias. Creo que son personas que perfectamente entienden la capacidad de la comunicación y la disfrutan al igual que yo. Independientemente si la comunicación es negativa o positiva, siempre es efectiva. Uh-huh. Dentro de todas las habilidades blandas, ¿cuáles consideras que son las más importantes? Híjole, creo que depende en qué contexto me lo preguntes. Si tuviera que generalizar, en el mundo en el que hoy vivimos, la proactividad me parece una fundamental. O sea, independientemente la edad que tengas, independientemente la expertise que tengas, independientemente el ámbito en el que te desarrolles, creo que si no tienes la capacidad de levantar la mano para dar una opinión, termina siendo un mueble en el lugar. Y eso es algo muy complicado que creo que hoy en día muchas empresas y muchas personas viven. Creo que no es como tal una habilidad blanda, pero bueno, lo voy a bajar en la palabra resiliencia, ser resiliente, que cuando las cosas vayan mal no te dejes caer y que no te quedes abajo, que tú tengas la propia capacidad de levantarte en cuanto a positividad, en cuanto a energía, en cuanto a visión, creo que es súper importante. Y quizás si tuviera que poner una tercera es trabajo en equipo. Aprende a trabajar en equipo, aunque las cosas no te gusten, aunque las personas no te caigan. Hay una muy grande diferencia entre me cae bien esta persona a trabajo bien con esta persona. No te tienen que caer bien para trabajar con la persona, ni tampoco inverso, pero sí tienes que tener tú la capacidad de dejar esas emociones y esas situaciones afuera para poder tener las mejores aptitudes y capacidades de trabajo en equipo con un ambiente laboral al menos. ¿Cómo trabajas tú mismo la proactividad? Pues es que la verdad es que va a sonar muy raro, pero yo ya no la trabajo. O sea, es algo que creo que ya tengo en mi ADN. O sea, si algo no me gusta, si algo no me parece, si algo no entiendo, voy a ser el primero en decirlo. Uh-huh. Oye, ¿sabes qué? No te entendí. ¿Me lo puedes repetir? ¿Me lo puedes explicar? ¿Puedes darme más contexto? Porque no lo entiendo. O sea, perdón si no te puse atención, perdón si se me olvidó, perdón si lo que sea, pero explícamelo. Y lo mismo hacia el otro lado. Oye, yo sé que tú estás viendo esto y que tienes mucha claridad en esto, pero yo también veo que está esta alternativa y esta alternativa. Uh-huh. Entonces, para mí es importante que las pongamos sobre la mesa para que evaluemos estas oportunidades también, uh-huh, independientemente si son positivas o si son negativas. La verdad es que es ya algo súper que hago de manera inconsciente, más que algo que preparo o que trabajo. Uh-huh. ¿Y cómo trabajas en la disciplina? La disciplina sí es un área que me cuesta, sobre todo porque yo batallo para ser constante cuando
Yo batallo para ser constante cuando no encuentro pasión en lo que hago. Y eso a mí me cuesta mucho. Por ejemplo, hay mucha gente que me asocia con el tema del ejercicio, con el tema de los Ironmans, con el tema del montañismo, el alta montaña, todo ese tema. Cuando no tengo motivación, o sea, mi alarma normalmente suena a 5:20 de la mañana, la apago y me duermo hasta las 9. Y literal, algo que mucha gente creería que yo nunca fallo, pues sí fallo, sí pierdo la motivación, sí pierdo la pasión en ciertas cosas. Me cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando no voy encontrando más retos o más cosas. Sobre todo a mí me gusta mucho alimentarme a corto y a mediano plazo de éxitos, de pequeños éxitos. Entonces, cuando no los encuentro, se me empieza a hacer muy complicado. O sea, ahorita, por ejemplo, quizás nunca en mi vida he hecho más de 6 meses gimnasio. Ahorita voy justamente en el mes 7 y me siento un poco perdido porque siento que desde el mes 4 al mes 9 o al mes 10 no voy a ver cambios físicos donde realmente yo diga, mira, la gente ya se está dando cuenta, mira, yo me estoy dando cuenta, mira, me siento así. Y me cuesta mucho ese gap porque no tengo cómo automotivarme, no tengo cómo autoayudarme mentalmente para llegar a tener mayor empuje. Uh-huh. Y lo mismo me pasa en otros ámbitos, en otras áreas, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tu negocio está yendo bien, pero simplemente bien? Bien. Empieza a perder un poco el sabor y al menos a mí me cuesta mantener la disciplina y empiezas a soltarlo un poco. ¿Y cómo te hablas en ese momento en el que pierdes la motivación? ¿Cómo me hablo? Fíjate que normalmente trato de encontrar rutinas diferentes y eso lo platicábamos hace rato que estábamos comiendo. Trato de encontrar rutinas diferentes. Los últimos 4 meses empecé a trabajar mucho de tarde. Estos últimos 3 meses llevo trabajando mucho en la mañana y entonces trato de modificar los horarios, las situaciones, las circunstancias, mis alrededores de cómo lo hago las cosas para ver si encuentro cosas en mi entorno diferentes que pueda encontrar, ¿no? O sea, por ejemplo, me daba mucho remordimiento a mí dormirme tarde, ¿no? Cuando tenía esta rutina de trabajar en la tarde, pues me levantaba tarde, ¿no? Entonces me dormía 2, 3 de la mañana y me despertaba 9, 10, 11 de la mañana y me sentía mal por eso. Entonces, ¿qué hago? Invierto totalmente. Empiezo a levantar a las 5 de la mañana y duérmete a las 8, 9 de la noche. Y he encontrado muchísimo más placer y muchísimo más satisfacción en mis movimientos o en mis tareas de esa forma. ¿Qué voy a hacer cuando esto ya no me dé suficiente sabor? Encontraré una forma para modificarlo. Uh-huh. Y sucesivamente. Creo que es un tema de que no dejes que tu vida sea lineal, sino siempre trata de tú empujarte o motivarte. Si es que no, el mundo ya te desmotivó para que tenga ups and downs. Uh-huh. Estuviste en una etapa dentro de tu emprendimiento, en tu vida laboral, en la que pasaste de becario a socio dentro de una empresa. ¿Cuáles crees que fueron los puntos determinantes que hicieron que fueras escalando dentro de una organización desde becario a socio? Pues yo creo que la palabra justo en la que estuvimos platicando hace un momento, ¿no? Proactividad. Vale. O sea, creo que la proactividad, la iniciativa, creo que me pagaron muy bien. Me pagaron muy bien esas cosas que seguramente son cosas que mis papás me inculcaron desde casa y que quizás hoy me cuesta un poco identificar de dónde vienen, pero quizás vengan desde la cuna o desde la infancia. Sin duda la proactividad. Otro creo que pues eran las ganas, ¿no? Y no necesariamente las ganas de volverte socio de algo, sino las ganas de enseñarle al mundo que estás aquí porque eres bueno y que quieres demostrar ser bueno y que quieres enseñarte a ti mismo de lo que eres capaz. Entonces, el atreverte a hacer cosas nuevas creo que es lo que me lleva hasta ahí. Uh-huh. Si pudieras volver atrás a esa etapa inicial de emprendedor o de intraemprendedor, ¿qué aprendizaje te llevas de esa etapa? Todo lo que sube cae. Uh-huh. Ese sería uno de los principales aprendizajes que me llevo. Todo lo que sube en algún momento cae. Y cuando estás viviendo una etapa sumamente buena, no se trata de que la gente piense que no va a existir o que se les va a caer, pero de que siempre van a llegar problemas. Y siempre van a llegar problemas a una escala más grande y más grande y más grande. Y si no tienes las paces con eso y si no aceptas eso y si no sabes que en algún momento puede llegar a pasar, te van a agarrar de sorpresa y va a ser mucho más doloroso. No vas a estar preparado como ser humano, no vas a estar preparado con la capacidad de tener resiliencia. Vas a pensar que la resiliencia venía en gramos muy chiquitos y después te das cuenta que viene en litros y va a ser un golpe duro donde te puedes ahogar. Si volvieras atrás, ¿aspectos que cambiarías? ¿Y por qué?
Si volviera atrás, aspecto que cambiaría. ¿Y por qué? Yo creo que me faltó mucha más conciencia y trabajo personal humano cuando estuve arriba. Sin duda era muy joven. Creo que me faltaba desde humildad hasta un trabajo de conciencia. Creo que me faltó ser más agradecido con lo que tuve en su momento, con lo que viví, abrazarlo más, aprovecharlo más, compartirlo más. No, compartirlo no, porque creo que eso sí es de los pocos que también creo que tengo desde la cuna. Soy muy compartido. Con mis seres queridos siempre compartí, siempre los procuré a todos mucho. Pero creo que sí, ser un poco más consciente, ¿no? O sea, creo que si estás acostumbrado a tener un plato de comida y de repente te dicen que tienes buffet todos los días, o sea, ¿qué pasa en tu cerebro? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo manejas esas emociones? ¿Cómo manejas esos ups and downs? ¿Cómo manejas el hecho de que ya no desmerites todos los platos que hay en la mesa? ¿Cómo puedes tener o vivir ese proceso consciente? Creo que es algo que me habría caído muy bien hace algunos años. ¿Cuál fue la etapa más difícil? La etapa más difícil. Yo creo que la etapa más difícil fue el conglomerado de lo que te platico ahorita. O sea, todo fue subiendo, todo era extraordinario. Cada vez que pensabas que no había algo mejor, aparecía algo más energético, aparecían más personas con más ganas, aparecía más equipo, aparecían más clientes, más oficinas, más ideas, más todo, que me costó mucho prepararme para cuando las cosas ya no salían. Y no nada más cuando no salía en un aspecto laboral, porque creo que si solamente me hubiera pegado el laboral, hubiera sido mucho más sencillo. Porque una vez que sabes subir una montaña, puedes subir esa montaña muchas veces. Ese no es el problema. El problema es cuando la montaña empieza a presentar cosas que no necesariamente son de la montaña. ¿Qué pasa cuando la montaña te saca un problema de clima? ¿Qué pasa cuando la montaña te saca un animal? ¿Qué pasa cuando la montaña te saca a otro competidor que no está dispuesto a que tú llegues arriba? Y te empieza a soltar variables donde tú nunca estabas preparado. Tú estabas preparado para subir una montaña, estabas preparado para que una piedra arriba se te pudiera caer, estabas preparado para traer a tu equipo, estabas preparado para las cosas que tú podías controlar, que tú conocías, que tú sabías que podían pasar, y en el momento en el que la montaña no nada más es un problema, sino es un conglomerado de problemas, y empiezas a tener no más problemas laborales, sino problemas personales, problemas con tus hermanos, problemas con tus papás, problemas con tus socios, problemas, y se te empiezan a plantear tantos problemas, ya ni siquiera sabes por dónde empezar. Entonces empiezas a caer en un estado de burnout donde es sumamente complicado mantener tu aspecto emocional, y todavía es mucho más complicado pensar, y todavía es más complicado todavía actuar. ¿Y cómo te preparas para algo que no te puedes preparar? Sí te puedes preparar. Emocionalmente, personalmente, en desarrollo personal, en espiritualidad y en muchas cosas te puedes preparar. Obviamente no sabes para qué te preparas, pero el hecho de aprender a separar los rubros de tu vida, el hecho de aprender a meditar, el hecho de aprender a respirar, el hecho de aprender a agradecer, el hecho de aprender a encontrar mentores, a leer, a encontrar personas con las que puedas tener conversaciones de alto valor, que puedas pedir un consejo. Cuando empiezas a agregarle ese tipo de ingredientes a tu vida y realmente encuentras personas de buena voluntad, hay formas de prepararte para lo inimaginable. Y eso sí te va a generar problemas, pero los problemas no van a ser tan complicados porque te vas a sentir apoyado y porque te vas a dar cuenta que si el problema llega por un lado, quedan muchos otros lados, y no tienes que decir que tu vida es mala o que las cosas las estás pasando mal por uno de tus 10 diferentes dimensiones. Que eso es algo muy humano. Oye, ¿cómo estás? Mal. ¿Por qué mal? Mi novia, mi esposa, mi trabajo. Ok, eso es un rubro. ¿Qué otros rubros tienes en tu vida? ¿Cómo estás de salud? Bien. ¿Cómo estás de lo que sea? Bien. O sea, tienes 6 bien y 2 mal y por eso tu vida va mal. No. Empecemos reagrupando las ideas. ¿Cómo estás? Estoy muy bien tratando de resolver un par de problemas. Diferente perspectiva, misma situación. Entonces, creo que es un poquito el empezar a tener esa capacidad
consciente de autoconocimiento para poderte guiar en los momentos complicados. O sea, es encontrar un punto de vista sobre ti positivo para que llegado a un punto de máximo conflicto no te arrastre. No me gustó el encontrar un punto de vista, porque es encontrar una realidad. Vale. ¿Cómo estás tú en salud? Muy bien. ¿Cómo estás tú con esto? Muy bien. No es que encontré un punto. El punto está ahí. Siempre lo ha estado. Bueno, en estos días lo ha estado. No es que lo encontré. Ahí está. No lo desmeritemos. Así como podemos identificar un problema, identifique cuando las otras cosas están bien. Bien. Mapeemos un plano más claro de la situación. Porque si tu plano lo vas a esquinar y esa esquina es la negativa, pues yo sé cómo va la narrativa. ¿Y cuáles eran tus mayores dificultades cuando estabas en picos de estrés? Mi mayor dificultad Bueno, primero, ¿cómo gestionas el estrés? Pues, ¿cómo lo gestionaba antes o cómo lo gestionaba? ¿Cómo lo gestionabas antes y cómo lo gestionas ahora? Antes no tenía ni idea de lo que hacía. Simplemente me daba cuenta que se me empezaba a caer mucho el pelo, me daba cuenta, yo sufro de bruxismo, dormía en las noches y me despertaba al día siguiente y me había quebrado yo los dientes del estrés, de apretar tanto la mandíbula, amanecía con dientes quebrados. Simplemente me daba esta terminología, ¿no? Que ahorita está muy famoso el tema del burnout. Pues me daba un burnout, simplemente, o sea, te sentabas a querer leer y leías 2, 3 hojas, te sentías cansado, decías que leí, no te acordabas, tratabas de generar soluciones, tu cerebro no te ayuda, te sientes trabado, te sientes así como de que ¿qué está pasando? ¿Por qué no pienso? Y empiezas a sobreemocionarte y eso empieza a nublar tu pensamiento. Porque muchas veces decimos, es que estoy sobrepensando las cosas. No, estás sobresintiendo las cosas y eso está causando que no pienses. Entonces, eso normalmente genera muchos problemas. ¿Cómo le hago ahora o cómo manejo el estrés? Pues para empezar, procuro tratar de disminuir mis etapas de estrés. ¿Sí? ¿Qué me genera estrés? Para empezar, la volatilidad de las personas. La volatilidad de las personas para mí es una de las cosas que más estrés me generan. O sea, de esas personas que se les cayó el café en la mañana y ese día se despiertan y llegas a oficina o llegas a cualquier lugar y les hablas y ya están de mal humor y te están gritando y les molesta lo que haces. Yo no puedo con esas cosas. O sea, es algo que me quita la paz. ¿Por qué? Porque yo, a pesar de cómo me levante o a pesar de todo, siempre me vas a ver con la mejor capacidad posible que tenga en ese día, siempre lo más apegado a ser muy amable y a ser muy positivo. Siempre me vas a ver dando los buenos días, siempre me vas a ver agradeciendo, siempre me vas a ver tratando de ser lo más consciente posible de lo que estoy haciendo con la mejor actitud posible y separando las cosas. Acabo de entrar a esta junta, es la primera vez que te veo, me vas a ver al 100. Independientemente de que venga de un 0. ¿Por qué? Porque ese 0 no te corresponde a ti. Me corresponde a mí hace un minuto. Aquí me corresponde un 100. Ahí te va mi 100. Entonces, el tratar de separar las cosas ha sido para mí algo que me ha ayudado mucho a dimensionar estos rubros de los que estamos hablando para tratar de separar las cosas. Yo no puedo llegar mal con mi pareja, no puedo llegar mal con mis papás porque me fue mal en el trabajo. No puedo llegar mal al trabajo porque me acabo de pelear con mi pareja. Son dos cosas que debemos de aprender a llevar separadas. Entonces eso es un poquito como lo he podido tratar de manejar y justamente con este tema de la volatilidad de las personas trato de distanciarme lo más posible o trato de hablar con ellos para decirles es que no puedo con esto. O sea, esto simplemente, o sea, el yo llegar a saludarte y no saber cómo me vas a saludar me mata. Lo comparto con las personas. Volvemos a nivel de organización. Una gran idea es la suma de muchas pequeñas, grandes ideas. ¿Qué ha sido dentro de la organización en la que tú trabajabas los detonantes para subir un escalón en el éxito empresarial? Te hablo de relación con clientes, estrategia de marketing, redes, vídeo, no sé. Lo que tú dijeras, Austin, esto fue lo que nos hizo sacarla del campo. No, pues podríamos hablar de una lista interminable de cosas. O sea, nosotros en Latinoamérica fuimos los primeros en empezar a hablar de negocios en redes sociales y utilizarlo como una plataforma que fuera una plataforma que tenía o que buscaba tener videos virales para empezar. O sea, ¿cómo juntabas
la viralidad que tenía cualquier blogger o youtuber en ese entonces, que eran las primeras plataformas con negocios, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para que 1 millón de personas vean algo que tenga que ver con ventas o con marketing? Y esas fueron las primeras cuestiones que nosotros nos empezamos a hacer y que fuimos poco a poco descubriendo. Después de eso te podría decir sin duda, otro de los grandes éxitos fue el ADN de la gente que trabajaba con nosotros. O sea, creo que éramos todos gente muy joven, que teníamos ideas muy disruptivas y que nunca tachábamos una idea, todo se probaba. Entonces, el hecho de probar cosas siempre nos dio más analítica de los que tenían los demás y eso siempre nos llevó a mejores resultados. Otra de las cosas, siempre tratamos de estar un paso adelante de todos, ¿no? O sea, todo este tema de publicidad y ads, fuimos de los primeros en hacerlos. De todo este tema de infoproductos educativos, fuimos de los primeros en hacerlos. De, oye, vamos a buscar a los pioneros de la industria, pues son pioneros de la industria, pero para mí es pioneros de la industria antigua o pasada. Fuimos a ver a Gary Vee, fuimos a ver a Seth Godin, fuimos a ver a Grant Cardone, fuimos a ver a Billie Jean is Marketing, fuimos a ver a muchas personas que hoy en día pues son personas, al menos a mi parecer, muy exitosas porque considero que ellos se sienten muy victoriosos con lo que hacen y me da mucho gusto que así sea, porque creo que son personas que genuinamente lo intentaron, emprendieron y lo lograron y que han tratado de contagiar a mucha gente para que lo intente, a nosotros uno de ellos, y creo que eso también ha sido algo súper importante, ¿no? Nosotros juntamos algo muy interesante, que era el mundo nuevo con una persona no tan nueva. Nosotros, la persona con la que empujamos la marca de manera más fuerte dentro del Instituto 11, pues quieras o no, era un señor, era una persona grande, era una persona de 40 años, que pues quieras o no ya tenía muchos años de experiencia, muchos libros leídos, es una persona súper intelectual, es una persona súper trabajada en cuestión negocios, que había tenido mucho acercamiento con clientes, con proveedores, con muchas industrias muy poderosas en el tema de inversiones, en el tema de muchos rubros importantes, al menos en el mundo del emprendimiento. Y cuando eso lo juntas con un grupo de jóvenes que conocen perfectamente o que tienen en su ADN las redes sociales, hicimos una mezcla muy, muy bonita que tuvo una exposición pues de crecimiento exponencial. Has hablado de Gary Vee, de Grant Cardone. ¿Qué aprendizaje te llevas de la experiencia con Gary Vee? ¿Cómo fue? Si nos puedes contar la historia. Sí, bueno, la experiencia con Gary Vee fue muy bonita, sobre todo porque yo crecí viendo videos de Gary Vee, ¿no? O sea, en mis 14, 15, 16, 17, 18 años, 20 años todavía, pues era mucho tema de Gary Vee, ¿no? Una persona que yo tenía pues como uno de mis ídolos, ¿no? Gary siendo una persona que fue de las primeras en hablar de valor en internet, en el área específica de vinos y licores, una persona que empieza a emprender en el mundo de las agencias de marketing y que simplemente su forma de ser pues siempre me ha parecido muy admirable, ¿no? Me ha parecido muy genuina, me ha parecido muy, muy extraordinaria. Nosotros mandamos unos correos a su oficina para proponer que uno de los 4D, que es la abreviación de Daily Digital Deep Dive, que prácticamente es un taller de un día donde tú pasas por su oficina y llevas sesiones de temas digitales con todo el equipo de líderes de Gary en Nueva York y al final cierras con Gary, pues nos parecía muy atractivo. Preguntamos que si en algún momento habían abierto uno que fuera para latinos, nos dijeron que no, que de hecho ningún latino había tomado un 4D. A nosotros se nos ocurrió levantar la mano y decir, oye, nosotros queremos organizar el primero. Ok, perfecto, son boletos de 10, 12 mil dólares, junta a 10, 12 personas y vénganse. Les damos fecha tal, pero para separar la fecha, pues necesitas pagar. Y ahí empezó, pues ahora sí que el desmadre, ¿no? ¿De dónde sacas? 120 mil dólares. Sí, ¿de dónde los sacas, no? O sea, ¿quién los tiene como para, sí, ahí te va y yo junto a la gente? Muy complicado. Entonces, sí, para tal fecha te los mandamos. Tratamos de patear la fecha lo más lejos posible, para tratar de primero realmente vender, ¿no? Antes de nosotros poner dinero nosotros, que yo al menos mi dinero podía poner al menos en esas cantidades.
Total, me empiezo a mover, nos empezamos a mover hasta que fuimos consiguiendo gente. Una persona de Argentina, una persona de Veracruz, una persona de Ciudad de México, una persona de Puebla, una persona de Monterrey. Bueno, éramos 3 personas de Monterrey. Una persona de Denver, Colorado, que era realmente argentino. 2 personas de Lagos de Moreno. Y me falta 1 o 2 seguramente por ahí. Pero bueno, el hecho es que los conseguimos a 10 locos que fueran con nosotros a tomar esa sesión. Fuimos a Nueva York, entramos en sus oficinas, un sueño. Para quien vea los videos y los podcasts de Gary, pues estuvimos ahí en su oficina, nos invitó a pasar, fue algo fenomenal, fue algo brutal, fue algo delicioso. ¿Qué fue lo que te rompió la cabeza en las oficinas de Gary Vee? En las oficinas y la gente de Gary Vee. Las oficinas simplemente eran, pues para mí, perfectas. O sea... ¿Cómo lo defines perfecto? ¿Qué había? Eran muy como para jóvenes, espacios muy abiertos, había muchas cosas como ping pong, mesas de billar, había un comedor con comida puesta por la empresa, o sea, comida fit, o sea, desde eso, o sea, había un área para hacer ejercicio, o sea, desde ese tipo de cosas dices tú, pues güey, wow, o sea, venir aquí y en mi propia oficina prácticamente poder hacer ejercicio, comer bien sin yo tener que llevar mi lunch porque aquí hay, no sé, cosas que quizás nosotros como latinos, o no sé si como europeos también lo vean y digan, wow, al menos para mí lo es todavía. Me llamó mucho la atención. Se sentía una vibra muy agradable, muy ligera, a pesar de ser gringos, que normalmente tienden a ser, pues, personas más frías, se sentía muy cálido, se sentía muy alegre, se sentía muy relajado. Me hizo sentir como en casa. Y pues nada, ¿no? Tomamos esta sesión de 10 horas, por decir algo. Gary entra contigo 30, 40 minutos, cada quien le hace una pregunta y se acaba, ¿no? Entonces yo llevaba 7, 8, 10 preguntas, todas las hacen antes que yo, y yo era el último en la mesa, entonces llega conmigo y yo ya no sabía ni qué preguntarle, y le digo, Gary, una persona como tú, todo esto en inglés, Gary, una persona como tú, ¿a qué aspira? Si prácticamente ya lo tiene todo, ¿no? Y Gary me respondió a nada. Y yo obviamente me quedé así como, oye, pues acabo de pagar $10,000 para hacerte una pregunta, pues no me puedes responder nothing, ¿no? Y ya me dice, bueno, no, te voy a profundizar. Yo personalmente no aspiro a nada, lo único que aspiro es que mis hijos y mi esposa, en ese entonces su esposa, porque ya no está casado con esa persona, mi esposa vean que a pesar de tenerlo todo, todos los días me levanto con la motivación de seguir trabajando y de buscando convertir el mundo en un lugar mejor. Entonces, cuando pues a mí me dice esto, me enchina la piel, me parece algo súper motivador. A día de hoy todavía me ha servido como motivador seguirme acordando de ese momento, es algo muy bonito. Tengo después la peculiaridad de que como nosotros organizamos el 4D al día siguiente, a mí y a mi socio nos invita para platicar con él. Tuve chance de platicar otro rato con él en privado, después de en nombre del Tecnológico de Monterrey hacerle la invitación para que viniera a Monterrey por primera vez a México a dar una conferencia, acepta. 1 año y meses después viene a Monterrey, nos invitan a nosotros a recogerlo al aeropuerto. Yo fui ese sábado, el 4D fue un viernes, yo fui el sábado en la mañana a verlo, lo volví a ver otro ratito, nos acepta Monterrey, y en la tarde, yo fanático de los deportes, voy a ver a los Mets, y Gary estaba 2 filas sentado delante de mí. Me toca verlo, le grito, hey Gary, y me gritó, oh, the Mexican guy, ¿cómo estás? Y ya nos saludamos, ¿no? Muy bonito. Me encantó saber que Gary me reconocía, que me ubique en la faz de la tierra. 1 año, 2 meses, 3 meses después viene, lo vamos a recoger al aeropuerto y soy el primero que identifico otra vez. The Mexican guy me identifica otra vez, la verdad no pensé que lo fuera a hacer, me encantó. Te da motivación para... Sí, claro. Yo andaba como pavo real, o sea, para mí uno de mis admiradores, más bien uno de mis fans, donde yo soy admirador de él, que sepa quién soy, pues me hizo sentir muy bien. Durante los días los 2 días que él estuvo aquí me tocó verlo una vez más, increíble, chingón, brillante, energético. Creo yo, Gary, una persona, al menos en este medio, en el medio del tema de
las cámaras y los seguidores y todo este mundo, una persona muy real en cómo es fuera de cámara y cómo es en cámara, y eso me ha hecho cada vez admirarlo más, sobre todo porque mientras más me acerco a este mundo, que quizás ahorita ya tengo un tiempo un poco alejado, más me doy cuenta que más falsa es la gente en cámara que en persona. Entonces es algo que le destaco mucho a Gary. ¿Qué es para ti un ídolo? Pues más que un ídolo, es una persona que yo admiro, ¿no? Es una persona que le encuentras un rubro, una dimensión donde consideres que lo que ha hecho, lo que está trabajando es algo a lo que no sé necesariamente si tú quieras llegar, pero que agradezcas mucho, que sepas que lo está haciendo de una manera muy genuina y de una manera muy, muy entregada. Eso me parecería mi definición. ¿Por qué diste el paso de comenzar tu marca personal? ¿Por qué qué? Diste el paso de crear tu marca personal. La realidad es que no había un trasfondo. Simplemente era, mientras más gente nos viera, más vamos a vender, más clientes vamos a conseguir, más vamos a crecer. Era un trabajo sin fondo. Y a día de hoy, ¿cómo defines una marca personal? Bueno, no podría hablar en primera persona porque yo ya no tengo mi marca personal, la he dejado en el olvido. ¿Volverá algún día? Seguramente. Pronto, puede ser. Ojalá, quién sabe. Seguramente con otros fundamentos y con otro trasfondo. ¿Cómo defino yo una marca personal? Pues simplemente es... Bueno, no es que no es simple para empezar, porque es bastante complejo. A mí me gustaría pensar que las marcas personales son la capacidad de exponenciar lo que piensas o quieres o buscas como persona. Pero yo creo que esa no es la realidad. Yo creo que hoy en día la realidad de las marcas personales es la ambición de un ser humano por lograr algo y buscar exponenciarlo a través de una máscara. O sea, ¿tú crees que todas las marcas personales llevan máscara? Pero porque ha puesto el ejemplo de Gary Vee, que es una marca personal que no lleva máscara. Decir todas sería un error. Entonces no puedo decir que todas. Pero sí creo que hablando de la gente que hace contenido no de entretenimiento. Incluso sé que algunos de entretenimiento, pero no me voy a meter en esa área. Todos tienen un objetivo al final de sus marcas personales. Venderte algo, que inviertas algo, que te suscribas a no sé qué, a no sé cuál. ¿Está mal? No, no está mal. Pero mucha gente se cuelga en que, uy, sí, es que yo te ayudo y tú ayúdame y juntos ayudándonos somos mejores y esto. Y se escuda sobre una realidad que no es la realidad ni tampoco es la verdad y que están tratando de jugar con el hecho de que se están volviendo famosos para tratar de sacar ventaja de algo individual. Yo no tengo ningún problema de que tú salgas claro a decirme, esta página sirve para que tú inviertas en mis fondos y yo te voy a hablar de finanzas y te vengo aquí a explicar de finanzas, pero ese es mi objetivo y que esa claridad exista. Que tú me vengas a maquillar, que, oye, y mira, acabo de ver una oportunidad en un fondo y el fondo es tuyo y ni siquiera estás diciendo y que Eso es donde creo que desafortunadamente estamos, en muchas máscaras. Luis, ¿cómo se crea un infoproducto? ¿Cómo creo un infoproducto? Pues para empezar, los infoproductos surgen de la raíz o de la naturaleza del expertise de alguien. Es importante que independientemente si sea un nivel básico, intermedio o avanzado, que tú estés preparado, que tú tengas claridad de que tienes el expertise de, independientemente si es un expertise teórico o es un expertise práctico. ¿Sí? Los infoproductos surgen de la idea de poder explicar o documentar como si fuera una escuela, como si fuera una clase de salón, de aula, la información de algo a alguien de una manera exponencial. Entonces, si yo soy una persona que sé cómo hacer un podcast de manera efectiva, pues voy a documentar el proceso para explicarlo como si le estuviera dando la clase a alguien, pero a través de una de estas cámaras, para poder llegar con ese mensaje y que la persona pueda llevarse ese aprendiz en el intercambio o en la transacción de mi información o de mi aprendizaje, de mi expertise, a cambio de tu dinero. Supongamos que vamos a crear un infoproducto desde cero.
Por ejemplo, cómo hacer tu embudo de venta. ¿Cómo harías ese infoproducto? Pues muy sencillo. Primero tendríamos que hacer un temario. Primero tendríamos que hacer algún tipo de estructura de módulos, ¿no? O sea, ¿cómo hacer? ¿Qué me dijiste? ¿Cómo hacer un embudo de venta? Un funnel. Ok. ¿Cómo hacer un funnel? Ok, perfecto. Si yo te dijera que tuviéramos que desmenuzar o que partir un embudo de venta, ¿qué etapas tiene? El método AIDA, ¿no? Atención, interés, deseo. Ese puede ser el tuyo. Entonces, por ejemplo, cuando Javier lance su infoproducto de cómo hacer un embudo, dirá embudo de funnel de ventas basado en la teoría de AIDA. Perfecto. Tú lo vas a dividir en 4, vas a tener tu A, I, D, A, lo vas a partir, vas a hacer los subtemas en la A, en la I, en la D, en la A, vas a tener todo, vas a armar una introducción, una conclusión, y ahí está tu infoproducto. ¿Cómo se vende un infoproducto? ¿Cómo se vende un infoproducto? Pues hay muchísimas formas de hacerlo. Una de las fórmulas puede ser, o la más común, es cuando eres una persona que tiene una expertise, pues a través de tus contactos, que eso puede ser desde, si ya estamos hablando de una época muy reciente digital, pues seguramente tienes una comunidad, puede ser una comunidad pequeña de 1000 personas o quizás una comunidad gigante de 1 millón de personas y les vas a hacer llegar a todos a través de tu anuncio, a través de tu mensaje de WhatsApp, a través de tu mensaje de Telegram, a través de la plataforma que tú utilices para conectar con gente, la invitación a tu landing page para que vean la información de tu producto y que con eso ellos tomen la decisión si van a querer adquirir tu producto digital o no. Esa puede ser una opción. Está la opción también de email marketing, que también es súper conocida a través de registros. Oye, ¿sabes qué? ¿Te interesa este tema? Regístrate aquí, se te manda información, se hace una secuencia de correos por email. Está también la parte de afiliados, que ahorita en el mundo digital es algo muy común. ¿Qué es un afiliado? Es una persona que tiene la capacidad y la habilidad de vender algo en línea. Entonces tú le otorgas un permiso a esta persona para que esta persona pueda hacer publicidad a tu nombre y que cada venta él le genera una comisión como un vendedor, ¿no? Está la opción también de que tú mismo hagas tu propia publicidad. Puedes hacer publicidad a través de ads de Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, Spotify. Puedes utilizar cualquiera de las plataformas digitales con lo que normalmente se conoce como un buyer persona, en el cual tú vas a sacar ciertas características demográficas, geográficas, psicográficas para poder determinar a quién le quieres hablar y tu comunicación debe de ser correcta para esas personas para que mientras tú pagues por un mayor alcance, las personas logren un engagement con la comunicación y lo que están viendo, independientemente si es un GIF, es una fotografía o es un video, que den clic para que te salga un costo por clic, para que después de ahí tengas una cantidad de visitas en una landing page, que tú en esa landing page puedas tener un traqueo, un rastreo de mapas de calor, de dónde se está moviendo la gente, para que cuando tú veas esos mapas de calor, veas dónde hay más enfoque, dónde hay menos enfoque, puedas optimizar, y una vez que estés buscando optimizarlo, pues simplemente estés buscando cuántas personas están llegando al carrito después de las visualizaciones, y de esas personas que están llegando al carrito, cuántas conviertes. Y con eso tú vas a tener tu costo de adquisición por cliente, vas a tener tu ROAS, vas a tener ciertos indicadores que son muy importantes, al menos en cualquier funnel digital, que es normalmente en el que yo me muevo, y con ese traqueo, con ese mapa del camino de tus clientes, tú mañana me podrías decir, a ver Luis, si yo quiero vender 1000 lugares, ¿qué necesito hacer? Yo corro todos los números al revés y te digo, ahí está. Necesitamos mandar tantos mails a tantas personas, o necesitamos tanto dinero para tantos ads, o necesitamos... Y se vuelve algo que para mucha gente cree que es algo muy incierto, porque mucha gente cree que puedes perder dinero haciendo publicidad en internet, que seguramente lo puedas hacer si no sabes esto, si no tienes este conocimiento, si no tienes esta experiencia, si no tienes el cuidado necesario. Tú vas a traquear todo con pruebas muy chiquitas para después pensar que si eso lo logras escalar, pues tiene números claros, y si no, tú puedes poner bloqueos claros y puedes darle un seguimiento claro a tu trabajo para que se vaya frenando conforme obtengas resultados que no son los que tú estés buscando, y que al menos tú le pongas ahí en la maquinita, en un infoproducto se puede hacer, en un e-commerce se puede hacer, que tú pongas, si yo le meto 50 pesos, estoy buscando que me dé tanto dinero, y que tú tengas tus algoritmos claros para el trabajo que vas a buscar hacer. ¿Cómo se estructura de forma correcta una landing que genera ventas? No existe una forma correcta, porque tal vez hay una fórmula correcta para Javier, pero la fórmula es diferente para Luis Carlos. Creo que depende del segmento de mercado. Yo
justo dentro de lo que platicábamos en la plática, en unas preguntas anteriores, una de las cosas que más me han caracterizado y que han caracterizado lo que nosotros hicimos en el pasado es la capacidad de experimentar. Más bien, ¿cuántas landings estás dispuesto a probar con tráfico para tratar de sacar la respuesta correcta? Digo, una vez que empiezas a entender el segmento del mercado, ya no tienes que hacer tantas pruebas, seguramente ya nada más haces una, después haces algunos cambios y haces una opción B. Pero quizás al principio sí estamos hablando de probar 3, 4, 5 diferentes páginas, ¿no? O sea, unas páginas cortas, unas páginas largas, unas páginas con descargables, unas páginas sin descargables, unas páginas con fotografía, unas con video, unas sin nada, unas con basadas en un dolor, unas basadas en una solución, unas basadas en diferentes perspectivas. Entonces, con eso vas a ir probando, ¿no? No creo que exista una fórmula correcta para una landing que sí genere ventas. ¿Cuáles son los principales errores que ves tú en los creadores de infoproductos? Te voy a hablar del error que yo cometí, que me parece que es común, que es una vez que yo tengo una expertise y quiero vender algo, suelo hacer un curso con toda mi información y echo a perder todo. ¿Por qué lo echas a perder? Porque si tú hicieras un plan a mediano o largo plazo, posiblemente te darías cuenta que ese expertise lo puedes desmenuzar en 5 diferentes infoproductos y no nada más en uno. Porque si no, luego la percepción de la gente es muy complicado, ¿no? Tú dices, oye, quiero vender mi expertise, pero mi expertise vale, no sé, $2,000. Muy poca gente te va a poder pagar $2,000. Pero si ya solo partieras en 5, 6, 7 diferentes y haces introducción a embudos de venta, $200. Mucho más fácil de vender, mucho más escalable. Después, no sé, los 3 embudos más efectivos del mercado. AIDA, que fue el que tú mencionaste, fulanito de tal y fulanito de tal. Lo sacas. Después, arma tu embudo desde cero con nosotros. Y quizás ya es un proceso más de acompañamiento. Y luego después es actualizaciones de los embudos de venta y nuevas plataformas de pauta. Entonces, en lugar, o lo que suele pasar mucho, yo identifico mucho, es que quien quiere entrar o dar un paso, quiere dar un paso tan sólido y quiere quedar tan bien parado que busca dar demasiado. Vale. Y eso termina siendo un error a mediano o largo plazo, quizás no a corto plazo. Eso por un lado. Otro de los errores que quizás puedo identificar es, primero que nada, le tienen miedo a la pauta. O sea, y yo también le tendría miedo a la pauta si no lo conociera, pero justamente... ¿Qué es la pauta? Para quien no entienda. Para quien no sepa quién es la pauta, es la inversión que tú haces en plataformas digitales para lograr algo, para lograr visualizaciones, para lograr clics, para lograr conversiones, diferentes tipos de objetivos. Publicidad pagada. Publicidad pagada, correcto. Si yo estuviera, Luis Carlos Amano, buscando hacer publicidad de algo que sé que se vende muy bien, o sea, si hoy en día tú tienes un producto que se vende bien y tú no haces publicidad, mándame un mensaje porque yo te lo voy a llevar a la luna. Y eso es normalmente lo que a mí me ha pasado con mis clientes. Los mejores clientes que yo tengo son clientes que tienen plataformas de infoproductos que estuvieron 4 o 5 años vendiendo orgánicamente, que crecieron tus plataformas así y que nunca le metieron un solo peso, y en cuanto yo llego con el primer peso, logro 15, 20x. Eso quiere decir que por cada $1 que yo le metía, recuperaba 20, 30, $40. Entonces, eso suele pasar mucho cuando tú tienes un muy buen producto, tienes muy claro quién es tu segmento de mercado, y si tú me pasas esa información y lo pautamos, podemos tener resultados extraordinarios. ¿Por qué? Porque uno, la plataforma te va a ayudar por ser una persona virgen en empezar a meter dinero. Y 2, porque tienes claridad y ya tienes un social proof en el mercado de lo que tú haces. Entonces, esto es el proceso más fácil de hacer si consigues una persona que tenga experiencia y que sepa hacerlo. ¿Y cuáles son los principales errores que se comete al inicio de hacer publicidad pagada? ¿Pauta? Pues que pautes una sola cosa, que lo hagas tú sin saber hacerlo. Es muy común, ¿no? Hay gente que dice, pues Facebook me dice que boost post. No, ese es tu peor error, güey. Tu peor error. Porque Facebook va a querer fingir que te está ayudando y nada más te está chupando el dinero. Tienes que aprender. O sea, así es como si... O sea, y este es el ejemplo que me encanta, ¿no? Cuando tú estás buscando hacer una casa, ¿a quién contratas para hacer los planos? Un arquitecto. A un arquitecto. ¿Por qué? Pues porque es el que estudió, es el que se prepara, es el que tiene el conocimiento. Cuando tú quieres hacer publicidad, ¿a quién le vas a hablar? Otro experto, ¿no? A un experto. En este caso, nosotros lo hemos bautizado con el nombre de traffickers.
estrategas, agencias digitales, como tú le quieras llamar. Ahora, como en todos los rubros es muy complicado. ¿A qué arquitecto le hablas? Hay un chingo de arquitectos. ¿Cómo sabes quién es el bueno? ¿Cómo sabes quién es el que te está cobrando lo justo? ¿Y cómo lo sabes tú? Si tuvieras que asesorar a alguien que está buscando a un trafficker o a una agencia de marketing, entre tanto humo que tenemos en el mercado, Sí. ¿cómo le ayudarías para que identifiquen a alguien bueno? Pues mira, están tan cerca como de pedir ayuda. Por ejemplo, a mí Luis Carlos Ámano me han hablado muchas personas. Hola Luis, ¿cómo estás? Oye, mira, hay una agencia que me está cotizando esto, ¿te lo puedo mandar a tu correo? Sí, cómo no, me tardó 10 minutos, voy abriendo sus primeras 3 slides, te das cuenta si saben o no saben. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? Desde terminología, te das cuenta desde lo que quieren cobrar. Es súper común que las agencias digitales ahorita, como son tantas, lo que quieren hacer para captar clientes es cobrar muy poco. Desde que yo encuentro gente que te quiere cobrar por un proceso súper complicado, súper estratégico, súper poco, no son los indicados. No son los indicados. ¿Por qué no? Porque simplemente quieren captarte como cliente para tenerte 4, 5, 6 meses y si le pegaron, chido que le pegaron. Si no, X, ya están consiguiéndose otros. O sea, lo barato te sale caro. Contratas al arquitecto que te cobró poquito y ahí tienes después temas de que se te está metiendo el agua. Así funciona igual. Entonces, necesitas buscar referencias, necesitas asesorarte, necesitas buscar gente, necesitas hacer pruebas. Muchas veces la gran mayoría de las personas que le saben, 1, tienen equipo, 2, tienen mucha experiencia, 3, ya lo hicieron consigo mismos o ya tuvieron empresas de eso, como fue mi caso, y 4, y también para mí fundamental, son personas que están dispuestas, no necesariamente al 100%, pero sí a disminuirse y a meterse contigo en un variable. Oye, ¿sabes qué? Yo te cobro muy poco, pero te cobro un porcentaje de lo vendido, te cobro un porcentaje de algo, y entonces realmente su remuneración termina apareciendo por resultados. Cuando la gente no se mete en ese tipo de temas es porque le tienen miedo a los resultados. Y también es muy importante, al menos en mi caso, yo los proyectos que tomo son proyectos que sé que tienen el tamaño que me pueden soportar a mí y a mi equipo. No voy a tomar proyectos chiquitos por tomarlos. Prefiero no tomarlos. ¿Por qué no? Porque va a ser muchísimo más problema. Va a ser muchísimo más problema para mí porque tú vas a querer jugar con pequeños muñecos cuando yo ya juego con otro tipo de muñecos. ¿Sí? O sea, cuando tú tienes, vamos a hablar por ejemplo de industrias, ¿no? Que es muchísimo más fácil. Oye, ¿sabes qué, Luis? Es que yo tengo un producto que nunca lo he vendido en internet, pero aquí en mi tiendita de la esquina sí lo vendo mucho. No te puedo ayudar. ¿Por qué no te puedo ayudar? Porque todavía no está aprobado en la industria digital. No podemos hablar de que exista. Oye, si tú ya tienes un e-commerce y vendes bien, me enseñas tus números, me compruebas tus números, yo te puedo ayudar a multiplicarlo fuertemente. Pero primero necesitamos que tengas un paso en el lugar, ¿sí? Si no tienes esa experiencia o si, a ver, Luis, yo me dedico a desarrollo inmobiliario. Ok, perfecto. ¿Cuántos departamentos vendes al año? No, pues tantos. Ok. ¿Cuántas personas llegan por referidos? 90%. No te puedo ayudar, güey. Porque la gran mayoría de la gente que te compra a ti son amigos de tus amigos. Es un mercado que todavía no está validado para yo entrar en frío con personas que son desconocidas. Nadie va a creer en nosotros. Pero si tú me dices, no, el 10% es referidos y todos los demás son personas que a través de revistas, a través de publicidad tradicional hemos llegado, te puedo ayudar. Porque eso ya habla de algo validado. Yo me voy a encargar de conseguirte leads y que tu equipo de venta los tenga, los cierre, los busque, los trate, los lleve al showroom y todo lo que conlleva. Entonces, sí hay ciertas métricas y sí hay ciertas cosas. Y, por ejemplo, para mucha gente, que de hecho es muy complejo, no saben diferenciar entre todos los servicios que se pueden ofrecer en un ámbito digital y en un ámbito de agencia digital. Porque yo abarco lo que para mí es lo más premium. ¿Qué es lo más premium? Consultoría y estrategia. Lo más importante en cualquier proceso de consultoría digital o en cualquier proceso digital, lo más importante es la estrategia. Si no estás contratando a alguien que te haga la estrategia, no tiene ni caso, porque personas que llegan a hacerte cosas que ni siquiera tienen una estrategia, no tienen ni pies ni cabeza, no tienen ni sentido, están con los ojos cerrados disparándole a todos lados a ver si algo pega. Necesitas estrategia. Necesitas que alguien se meta a entender tu negocio y que alguien se meta a entender tu mercado final para que genere una estrategia. Yo hago eso.
Tráfico digital, pautas, publicidad pagada, de lo más complicado también. ¿Por qué? Uno, que sean gente que sepan hacerlo, que tengan experiencia hacerlo, que no hay. Me gasté todo el presupuesto y no pasó nada. Eso en mi mundo no existe, güey. En mi mundo es, yo pongo ciertos candados, pongo ciertas métricas, pongo ciertas semanas de prueba y hasta que no tengo datos, no me voy all-in. No existe el all-in para mí. Para mí existe el, te traigo datos y cuando los datos sean tan buenos, tú me vas a decir, no existe un presupuesto, gástate todo lo que tú necesites. Si yo no logro eso, yo no estoy trabajando bien. Yo necesito que me des cartera abierta una vez que te he enseñado los datos de lo que estamos haciendo para que tú te des cuenta que no debería de existir un presupuesto de pauta. Debería de ser, páutame todo hasta que ya no te dé este resultado. Y debería de ser infinito, porque si te está trayendo un retorno mucho más alto de lo que tú estás invirtiendo, ¿por qué están frenando sus pautas? No tiene ningún sentido. Eso por un lado. ¿Qué otro? Páginas, landings, emails marketing y todo lo que es quizás la estructura del huevo. También de lo más complicado y también aparte a lo que yo me meto. Importante, ¿sí? Y ahora, ¿dónde están todas esas agencias digitales? En todo lo que está de este lado. ¿Qué falta de este lado? Manejo de redes sociales, estrategia para tus publicaciones, ¿qué otras cosas puedo meter ahí? Que si tu diseño, edición de video, que conexiones a través de plataformas donde usan plataformas muy sencillas simplemente para que tus clics tengan sentido, donde te llevan tráfico a través de SEO. Las cosas que, a ver, se necesitan, sí. ¿Una agencia digital de alto perfil te va a hacer esto? No. No. ¿Por qué? Porque todo lo que cae en esta cancha de acá, teóricamente, una empresa que ya tiene un pie en lo digital ya debería tener todo esto. Ya debería tener a su copy, a su editor, a su creador de páginas, ya debería tener a su diseñador, ya debería tener a su project manager. Si no estás en esa parte todavía y estás buscando contratar acá, no tiene caso. No has llegado a ese nivel. Si quieres contratar esto, contrátalo. Pero si llega a un punto donde ya lo puedes pagar internamente, siempre ten un equipo interno en lugar de contratar a una agencia. ¿Ventajas e inconvenientes? No, pues ventajas, traen todo el feeling de lo que está pasando en la oficina, entienden realmente al cliente, ven los problemas que suceden, tienen la capacidad de reacción inmediata. En el otro es, avísale a los de la agencia que cambien esto. Y se tardan 2 días en cambiar porque en lo que le llegó al diseñador el mensaje y la madre, o sea, muchísimas ventajas de trabajar interno que con agencia, o sea... Y todas las agencias que estén acá, si ahorita están escuchando esto, necesitan empezar a migrar para acá. O sea, no pueden vender ya lo que técnicamente toda empresa ya debe tener interna. Tienen que empezar a volverse estratégicas, tienen que volver a programación, a embudos, a consultoría, a estrategia, a toda la parte donde está el jugo. Esto es servicios de alto valor agregado. ¿Cuáles son las KPI fundamentales dentro de una estrategia? ¿Cuáles son los KPIs fundamentales dentro de una estrategia? No te voy a hablar quizás tanto de KPIs, pero sí de las métricas quizás más importantes que yo tendría que llevar. Uno, calendarización. Tu calendarización, el saber cuánto dura una fase de fríos, tibios, calientes, cuánto dura una etapa de posicionamiento, de preventa, de venta. ¿Qué es frío, tibio, caliente? Porque a lo mejor puede que no se entienda. Para alguien que venga... ¿Qué es frío? Por ejemplo, si tú ahorita estás escuchando esto y nunca me habías visto, para mí eres un lead frío. Eres una persona que no sabía nada de Luis Carlos. Oye, ya había escuchado de Luis Carlos, ya sabía algunas cosas. Eres tibio. No, yo conozco a Luis Carlos porque he visto todo su contenido. Eres caliente. Entonces, la información y la preparación hacia la marca o hacia lo que estamos llevando a la gente es frío, tibio y caliente. ¿Qué tipo de contenido se da en cada una de esas 3 etapas? No, pues al frío se le da, pues... A mí lo que me encanta en frío es la duda, ¿no? ¿Cómo defines eso? ¿Qué es la duda? Vamos a hablar de embudos de venta. ¿Tú crees que digitalmente puedas vender mucho más de lo que vendes hoy en tu tienda física? Sí. ¿Viste lo que dice ahí? Planté la semilla de la duda. ¿Se podrá? ¿Cuánto más?
¿Cómo le haré para hacer eso? ¿Sabías tú que las tiendas que más venden son digitales? Averigua qué es lo que hacen. Bien. Entonces, a mí en frío eso me gusta mucho, sembrar dudas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo hago quererse él de manera proactiva meterse en este tema? Despertar un interés, ¿no? Despertar un interés. Tibio. Me gustan mucho estudios, casos de estudios. Nuestro equipo y yo investigando nos dimos cuenta que los KPIs más importantes para vender de manera digital son los siguientes. Entonces, te empiezo a hablar de que me preparo, de que estudio, de que estoy conociendo, de que no soy yo el experto número 1, pero sí soy el que más investiga y te lo estoy comprobando. Estoy activo, estoy moviéndome, estoy informándome, estoy informándote, estoy aprendiendo, estás aprendiendo. Eso me gusta mucho en lo tibio. Y ya en lo caliente, pues ya es un tema más de si vas a dar algún tipo de valor agregado, si vas a tener algún tipo de te aseguro esto, o simplemente cuál es tu diferenciador. ¿Qué debe contener una oferta ideal? Para empezar, mucha transparencia, que hoy en día hay cosas ahí que cuestan, sí. Para empezar, mucha transparencia, ¿no? O sea, tanto en productos como infoproductos como en servicios, ¿no? O sea, ¿qué estoy yo poniendo sobre la mesa para ti? Claridad en la oferta. Para mí eso es súper importante. ¿Qué más debe llevar la oferta? A mí me gusta pensar, y esto es mucho de la escuela gringa, que todas mis ofertas deben de estar a un 10x de su valoración, ¿sí? Vale. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo llego a una persona que tiene este problema, pagaría hasta 10 veces más por resolverlo. Entonces, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Yo normalmente, si tú tienes un e-commerce, o si tú tienes infoproductos, o si tú tienes un desarrollo inmobiliario, si tú tienes un fondo de inversión, o si tú tienes lo que sea que tengas que yo puedo escalar de manera digital, que hoy ya funciona así, yo te puedo decir que en estas áreas he logrado 3x, 5x, 10x y 15x. ¿Cuánto pagarías por vender eso? Y que su respuesta sea 10x más caro de lo que yo le voy a cobrar. Entonces, oye, ¿sabes qué, Luis? Yo tengo el e-commerce. Hoy en día vendo, hace poquito me encontré con un caso así. Yo vendo $4,000 al mes. Ok. Le dije, yo te voy a cobrar $2,000 al mes, más un porcentaje de lo que vendamos, pero te voy a llevar a $12,000. ¿Cuánto pagarías por eso? No, pues sí pagaría mucho más, Luis. Órale, ¿te parece? Sí, órale, va, hagámoslo. Entonces, yo le doy a él un crecimiento de 10x y le meto un 2x de gasto. Proporcional, nada. Buenas cuentas. Y cómo, bueno, si hay alguien que nos está viendo que le resuena tu mensaje, que está en ese punto de decir, es verdad, me debería ir a variable porque tengo tanta certeza en lo que hago que el no dar resultados es algo que no puede darse. ¿Cómo se negocia eso con una empresa? Tanto el fijo que tienes para asegurar cierto ingreso como el variable a nivel porcentajes. Sí, yo normalmente siempre me he manejado así. Yo hago 2 cotizaciones. Cotización A es lo que tú requieres hoy, Javier, de mí es A, B, C, D, E. Y esto se hace con 3 personas. Estas 3 personas cobran tanto, tu cotización es de tanto. Esto es lo que yo te cobro. Yo te pido al menos que trabajes conmigo durante 6 meses porque ese es mi periodo de prueba entre que funcionan o no funcionan mis pruebas, ajusto. Y yo sé que para el mes 4, a más tardar, ya logré cosas. Entonces 4, 5 y 6 me vas a querer ya me vas a amar y me vas a dar un contrato de 1 año. Entonces yo al menos siempre aviento A con 6 meses. Y después lo que hago es, oye, ¿te parece caro? Lo que yo puedo hacer es cobrarte entre un 30 y un 20% de lo que está aquí, pero te voy a pedir un variable de, y según la industria en la que estén, según la utilidad que tengan, o si es que la sabes, les vas a pedir un porcentual de las ventas y les vas a decir, entonces, en lugar de cobrarte 100, te voy a cobrar 25, pero te voy a cobrar el 10% de tus ventas. Y en nuestra proyección, obviamente, yo tuve que haber hecho esta corrida y decir, güey, si yo lo logro llevar a un 5x para arriba, voy a ganar más que en la de acá.
yo sé que puedo lograr un 5X, entonces, ¿sabes qué? Yo me llevo el riesgo de cobrarlo justito para que las 3 personas podamos trabajar bien apretados aquí, pero buscando el resultado y con esa hambre para lograr que nuestro variable nos dé más que lo que íbamos a ganar acá. Entonces, normalmente mi negociación es así. Te puedo cobrar 100 o te puedo cobrar 20 y el 10%. ¿Qué prefieres? Normalmente la mayoría de la gente se va por este. Que justo está validado en una teoría. Esta teoría está hecha, incluso la tiene un español, donde él habla acerca de que si tú validas, en el momento en la negociación donde yo te entrego el costo de mis servicios y tú te das cuenta lo caro que soy, cuando te entrego esta te parece sumamente barato y es muy probable que la tomes. Entonces, este golpe de realidades hace que mucha gente sí quiera el sí. Ahora, ojo, no es de que yo le pase a todo el mundo mis cotizaciones, al contrario, yo selecciono muy cuidadosamente a mi gente porque como yo sé que se van a ir por la segunda, tengo que yo estar seguro con mi equipo de que podamos hacer ese crecimiento del que estamos hablando. Porque si yo llego a tomar por 6 meses un negocio donde no lo voy a poder levantar 5X, voy a sufrir por el resto de los 6 meses. Y no quiero eso. ¿Cuánto tardas en analizar un negocio? Yo normalmente me tardo alrededor de un mes. ¿Eso lo cobras o no? El análisis no. ¿Vas a éxito? No. Bueno, no vas a éxito, sino que es parte de tu trabajo para poder presentar una propuesta. Sí, es parte de mi expertise, es parte del trabajo que yo hago de a ver en qué industrias estás, compárteme esto, compárteme el otro. Hay mucha gente que luego no te quiere compartir cierta información, tú te tienes que meter más o menos a hacer ahí unos... ¿En qué te basas para sacar deducciones para casos de éxito, casos en los que dices, no, esto no vale? Muchísimo es historial de ventas, claridad de su segmento de mercado, posicionamiento de la marca, que tanto es reconocida o no, canales de venta es súper importante también, el equipo con el que cuentan. Si me doy cuenta que sus equipos son muy chiquitos y quieren hacer mucho, desde ahí ya sé que es un red flag, porque normalmente es gente que no está dispuesta a pagar por talento y ahí ya normalmente ya no me gusta trabajar ahí. Normalmente les digo que cuál es la publicidad máxima que están dispuestos a gastarse y ese también es un indicador importante para mí, porque si te da un número muy bajito nunca va a soportar el nivel de estrés que conlleva probar cosas, entonces no es una persona a la que yo busco. Y también, y más importante, desde el principio les digo que mis contratos son al menos de 6 meses. Si él dice, no me interesa. ¿Por qué? Porque si tú no puedes aguantarme 6 meses pagándome esto, no eres una persona que tenga la capacidad para invertir en lo que yo ofrezco. ¿Qué grandes diferencias ves entre vender un producto y vender un servicio? Creo que anteriormente la gama entre producto y servicio era mucho más amplia, porque creo que antes posiblemente la gran mayoría del mundo te diría que es mucho más fácil vender un producto que un servicio, pero hoy ya no lo creo. Creo que hoy en día ya son tantos los servicios en el mundo que ofrecemos en todos los diferentes rubros que ya vender un servicio siento que es casi igual a un producto, nada más que conlleva menos gastos, pero conlleva más trabajo y más materia prima o recurso humano. Entonces, yo hoy en día creo que ya es muy parecido, o sea, la importancia de que tu servicio sea medible también, ¿no? O sea, si te digo, oye, te voy a vender, no sé, la edición de videos. ¿Cuántos videos? No sé, pues los que alcance a hacer el editor. Pues nadie te va a contratar, güey. Oye, por ejemplo yo, te garantizo que con este presupuesto te puedo hacer tanta cantidad de experimentaciones de pauta. ¿Cuántas? 200 cantidades de experimentación de pauta. Ok. Eso sí me interesa. Ok. O sea, tú tenías corriendo una, yo te voy a correr 200. Eso sí me interesa. Ok. O sea, yo te doy garantías dentro de mi servicio, porque es medible. Si tú estás tratando de vender un servicio que no es medible y que no es claro, pues seguramente sí estés en muchos problemas a comparación de un producto, ¿no? ¿Y tú garantizas ese 5X o garantizas un proceso? Yo no garantizo nada. Eso te iba a decir, ¿no? Que... No. Y eso es algo que les encanta escuchar de mí a los clientes. Yo no te garantizo nada. Lo único que te garantizo es que tu dinero de pauta no se va a perder. Eso es lo único que les garantizo. ¿Por qué? Porque yo hago experimentaciones muy chiquitas. Empiezo con experimentaciones de $50, $100, $200, $500, dependiendo de cuánto es el gap que me están dando. Entonces, en el peor de los escenarios yo voy a salir negativo 500 o negativo 1000. Y si se molesta por eso se lo pagas tú y ya. Toma, aquí están tus 1000. Listo.
O sea, yo hago mis experimentaciones tan micros hasta que no esté seguro, no voy ampliando mis márgenes para asegurarme de que no haya pérdidas. Porque mucha gente dice, es que si le doy $10,000, puede ser que un día se aparezcan conmigo y me digan, perdieron los $10,000. Eso no va a pasar. Sé de agencias que les ha pasado. Entonces no me sorprende que la gente tenga miedo de eso, pero al menos conmigo no pasa. Y eso es lo único que sí les garantizo. Te garantizo que tu pauta no la vas a perder. ¿Cuál es el presupuesto más grande que has gestionado y cómo se diferencia respecto a los chicos? El presupuesto más grande de pauta que he gestionado, $250,000 de pauta. ¿Anual, mensual, diario? Mensual. ¿Y cómo se gestiona ese presupuesto? ¿En qué lo divides? Pues en todas las fases de tu lanzamiento, de tu estrategia. ¿Y dentro del embudo cuál es la fase que más presupuesto se lleva? Depende mucho de la industria, depende mucho del objetivo que se esté buscando, depende mucho del costo de lo que estás vendiendo. Pero normalmente lo que más se lleva es el retargeting, que es la última parte donde inviertes ya más en que toda la gente que ya te vio y que ya visitó páginas de compra, ya visitó carritos, les haces el último esfuerzo para tratar de convencerlos. Con esta tendencia que hay ahora de que todo el mundo quiere vender un high ticket, ¿qué opinión tienes tú sobre la venta de high ticket? Pues que no es para todos. No es para todos. Yo me considero high ticket, o sea, al menos en el mundo. Fíjate, yo tengo un cliente en México y todos mis demás clientes son Estados Unidos y extranjeros. He tenido en Madrid, he tenido en Perú, he tenido en Panamá, he tenido en Colombia, pero la gran mayoría de la gente que tengo ahorita, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Texas, y él no vive en Orlando, él vive en Orlando, en Florida, por ahí por Florida. O sea, es gente ya con un poder adquisitivo o una empresa un poco mucho más grande. Sobre todo también que yo manejo todo en dólares, porque esa es la moneda en la que normalmente todo se maneja en cuestión de pautas y en métricas, pues yo también cobro en dólares. Casi todo lo vendemos en dólares. Entonces normalmente todos mis honorarios y los de mi equipo se cobran en dólares. Entonces, pues para alguien que maneja pesos a veces es duro o impactante escuchar dólares, ¿no? Pero, ¿qué pienso del high ticket? Pues pienso que tienes que tener demasiada experiencia para poder ofrecer un high ticket. O sea, yo creo que un timador de high ticket hoy se identifica muy rápido. O sea, cuando alguien no tiene la experiencia, no tiene la capacidad, luego te das cuenta. Y creo que es interesante o creo que es complicado porque quien paga o quien está dispuesto a pagar un high ticket, o sea, tu high ticket tiene que ser realmente suficiente para todo. Y para todo me refiero a que pues normalmente ya todo lo que es high ticket y sobre todo si es servicio no es de una persona, ¿no? O sea, es de un equipo de personas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te estoy hablando de que tengo 5 o 6 personas en mi equipo, ¿no? Entonces, pues a ver, si me vas a pagar, no sé, $10,000. $10,000 entre 5, pues ya no es tanto, ¿no? Son $2,000 cada quien. O sea, así ya no suena tan high ticket. Pero si dices, le estoy pagando $10,000 a un solo güey, ¿cómo le hace a un solo güey? ¿No? Y digo, también depende que sea high ticket, porque igual y para ti y para mí es $10,000. Igual y hay gente que nos escucha ahorita que para ellos high ticket es $100,000. O quizás 1,000. Dijiste que también estuviste con Grant Cardone. ¿Aprendizajes de él? Fíjate que yo creo que de todos los que con los que estuve, él fue el que menos me llamó la atención. Siento que porque en la industria del real estate a mí no me interesa tanto. O sea, no es algo que me apasione tanto y habló mucho de eso. Me gustó el rush y el push que tiene. Se ve que es un vato un ser humano que es muy convincente a la hora de la negociada. Que tiene mucho punch de conversación, te convence fácil. ¿Cómo es de importante para ti el coach que te acompaña en tu camino? ¿Qué es el coach? La persona que te ayuda o que... El coach. El coach. El coach. El coach dicho de manera latina. Exacto. Bueno, a ver, yo no sé si vayas a querer meterte la terminología de tener un coach, un mentor y un experto, sí, ¿no? Que hay mucha gente que los divide. Yo creo que ya esos son mucho humo. Hay personas que te acompañan que tienen más conocimientos que tú.
va a haber gente que te va a ayudar en una parte humana, va a haber gente que te va a ayudar en una parte energética, va a haber gente que te va a ayudar en una parte espiritual, va a haber gente que te va a ayudar en una parte intelectual, va a haber gente que te va a ayudar en una parte económica. Todos fundamentales. Mientras más puedas tener, mejor. Hoy en día es muy complicado. Por eso también, y es muy entendible, hay mucha gente que paga por tener ese tipo de personas en algún rubro cerca. Oye, es que sabes que yo valoro mucho mi espiritualidad, entonces le pago a fulanita de tal o a fulanito de tal, hombre o mujer, que me ayude y me guíe en mi área espiritual, a través de la meditación, hipnosis y tantas cosas que hoy en día se ven. Ok, válido. Oye, no, es que yo valoro mucho la parte intelectual. Le pago a fulanito de tal para que me ayude a resolver mis dudas y que yo no tenga que estar invirtiendo mi tiempo en preguntar, sino que él me haga la investigación. Perfecto. Oye, que si los consigues sin pagar y son círculos cercanos a los que te puedes acercar, puta, qué maravilloso. Maravilloso. ¿Cuáles son los mayores aprendizajes que te llevas de tus mentores? Pues es que depende en qué rubro. En diferentes, en los más significativos para ti. Porque estoy de acuerdo contigo que cada uno necesita uno u otro. Pero hablando de Luis Carlos. Uno de mis mentores en el área de mis amigos, y quizás que toque un lado muy humano, me ha dejado muy claro en estos últimos años que han sido años complejos en ciertas áreas de mi vida, de que encontrar amigos de verdad, o sea, amigos que el día de mañana te robaron, te asaltaron, te destruyeron emocionalmente, te metiste en un problema económico, tienes un problema de salud, tienes un problema familiar, tienes un problema laboral, tienes un problema de lo que sea, que estén para ti, son casi nada, casi ninguno. O sea, creo que estos últimos 2 años que han venido con cientos de aprendizajes para mí y que han sido los 2 años más complicados de mi vida y que los agradezco mucho y que creo que hoy me han ayudado a estar justo te lo comentaba hace rato, en el mejor momento para mí que estoy como ser humano y como persona hoy. No sabes el agradecimiento que le tengo a esta persona de haber estado para mí y de haberme hecho entender que había muchísima gente cerca de mí que genuinamente no eran verdaderos. ¿Qué reflexiones a día de hoy te han cambiado la vida? Pues sin duda esa. Otro es que, por ejemplo, yo durante toda mi vida, al menos en el pasado, nunca tuve un ámbito espiritual. Ahorita, gracias a una clienta que yo tengo, me he empezado a meter mucho más en ese mundo y estoy muy agradecido con eso porque me ha ayudado mucho. Es un mundo que quizás yo veía muy lejano, muy místico, y que poco a poco todo este tema de la respiración, la meditación, el autoconocimiento, tus heridas de la infancia, tu relación con el dinero, todo este tema que conlleva un ámbito ya mucho más consciente, energético, mucho más poderoso, lo he empezado a trabajar y me siento mucho mejor. Eso creo que me ha ayudado mucho y me ha cambiado la vida. Para toda la gente que está allá afuera, que era como yo, analítica y escéptica, empiecen a dar algunos pasitos dentro de este mundo porque es precioso y te va a ayudar a encontrar mucha paz y mucha claridad en tus pensamientos. Y posiblemente una que ahorita tengo, que ahorita estoy viviendo. Yo llevo ya ciertos años de mi vida invirtiendo en lo que pues va a terminar siendo mi patrimonio. Y me ha distanciado mucho de experiencias y cosas que me habrían gustado vivir a mí a corto plazo. Y me siento ya muy impotente. Tengo 2 años donde prácticamente casi todo mi dinero se me va en mis inversiones. Y ahorita volteo atrás y me frustra viajes que he perdido, cosas que no he tomado, porque estoy, según yo, haciendo lo correcto sobre invertir en mi futuro. Y a veces me entra Sí, ganas no sé ni cómo llamarlo, o sea, este psicote, pensar, sí.
De pensar en brote hoy en vez de mañana, psicótico ¿no? de decir, ¿qué tal si no hay futuro y todos estos años me estoy guardando para algo que no existe? ¿Y cómo encuentras ese equilibrio entre, sabiendo que el corto se lleva al largo y el largo se lleva al corto, cómo encuentras el equilibrio? No, ese es exactamente por eso te digo, algo Una con lo que batalla estoy gorda. pasando ahorita, o sea, no tengo respuesta. Me encantaría tenerla, pero, o sea, obviamente le platicas esto a mucha gente y te dice, güey, ¿cómo? O sea, yo quisiera a tus 29 años haber estado haciendo las inversiones que tú estás teniendo para que quizás a los 35 me van a ver otra vez en un podcast donde voy a decir, ya no me preocupo de nada. Sí. Tal vez eso va a ser maravilloso, pero ahorita mientras no es maravilloso y te estás esforzando y quizás no ves esas recompensas como hablábamos al principio a corto plazo, me cuesta, es algo que yo batallo. ¿Qué es para ti la felicidad? La felicidad para mí es un estado de ánimo, es un estado, es una decisión. La felicidad es algo, es una decisión, es una decisión. Yo decido estar feliz o no. Capi, ¿y tú crees en Dios? Yo creo en Dios. ¿Y qué es para ti Dios? Voy a, por ejemplo, justo con esto que te platico, que estoy llevando desde hace algún tiempo un proceso espiritual, creo yo, introductorio o más avanzado a lo que antes yo conocía o vivía, te voy a mover un poquito y tu pregunta. ¿Sí creo en Dios o creo en la madre? Lo que para muchos en un ámbito espiritual es, ¿no? La madre, la dueña del universo, porque para muchas personas es mujer. Me suena mucho el por qué y lo entiendo. Independientemente si es Dios, si es la madre, si es lo que sea, esa entidad tan poderosa, tan única, tan hermosa, tan grande, es lo que nos da la posibilidad de superarnos todos los días. Y de sobre todo, y de manera muy única, de hacernos sufrir un poquito para poder convertirnos en un alma o una entidad que logre evolucionar. ¿Y dónde ves a Dios? ¿Dónde lo vemos? Tal vez va a sonar muy trillado, ¿no? Pero creo que Dios está en todos lados. Creo que está en una buena conversación. Creo que está en un buen consejo. Creo que está en una mala experiencia. Creo que está en los momentos duros y en los momentos bonitos. Creo que Dios está siempre con nosotros. Siempre tratando de guiarnos y de decir algo. Y sobre todo y más importante, creo que el universo siempre está conspirando para que tú y yo tengamos la posibilidad de aprender algo todos los días. ¿Crees que hay vida después de la muerte? Sí, creo que hay vida después de la muerte. ¿Cómo la visualizas? Pues mira, yo genuinamente creo que quien hace bien encontrará el bien. Entonces, sí creo que hay muchas posibilidades después de la muerte. Y creo que las posibilidades van a ser conforme a que también obres aquí, en tu vida, en tu momento. Creo que hay mucha gente que nos toca regresar a este plano, a volverlo a intentar, a volver a encontrar a alguien, a volver a encontrar algo, a volver a aprender algo, a volver a corregir algo. Y creo que hay mucha gente que pasa a disfrutar y a descansar para siempre. ¿Qué quieres llevarte de aquí? De aquí, ¿De esta vida? ¿De esta vida? Pues mira, hay una tesis que a mí me encanta, que yo he leído sobre este tema, que dice que entre 20 y 50 personas que rodean tu vida son almas que tú ya conocías de otro momento. Y me gusta mucho esa, o sea, me parece muy posible, o sea, no sé, compro mucho la idea. ¿Qué tal si te dijera yo que las 50 personas que más correlación tienen en el trayecto de tu vida son personas que tú ya conocías en otro mundo, en otro momento? Y que ellos están tomando un protagonismo, un rol diferente en las vidas que tú estás viviendo para dejarte ciertos aprendizajes hasta que tú estés listo, ¿no? O sea, ¿qué tal si tú y yo ya nos conocíamos en alguna vida
y nos tocó hoy estar aquí, porque había algo que yo te tenía que aprender a ti o tú a mí, o viceversa, o a ambos. ¿Qué tal si tu papá o tu mamá en alguna otra vida fueron tus mejores amigos, o fueron tus novios, fueron tus parejas? ¿O qué tal si la persona que más daño te ha hecho en esta vida fue tu pareja en la vida pasada y aceptó tomar el rol de antagonista, de enemigo en esta vida, porque sabía que lo necesitabas vivir y sabía que necesitabas ese aprendizaje y asume ese rol? Me gusta mucho contarme esta historia porque yo sí tengo ciertas personas que creo que me han causado mucho daño en mi vida y me gusta pensar de una forma romántica que en otra vida fueron muy cercanos a mí, me ayudaron mucho y en esta vida lograron encontrar esos roles difíciles donde me han dejado enseñanzas que espero nunca tener que volver a repetir. ¿Cuáles son los mejores consejos que has recibido? Los mejores consejos. No, pues no sabría por dónde empezar, pero pues creo que depende del momento en tu vida en el que estés. O sea, creo que no existe un mejor consejo, pero han habido consejos que han aparecido en mi vida en Lo más determinante, en momentos críticos. En momentos críticos. O sea, por ejemplo, ahorita recientemente uno de los consejos más fuertes que me han dado ahorita es justamente con ese tema que te platico yo, pues que sea paciente. Que a pesar de que mi plan es a largo plazo, y que quizás no estoy viendo todavía lo que estoy queriendo cultivar, estoy haciendo las cosas de la manera correcta. Y con toda tu experiencia, ¿qué 3 consejos darías? Muy difícil. ¿Para quién? ¿En qué circunstancia? ¿Con qué? A ver, ¿con qué te quedas? Errores que hayas cometido, que digas, esto... Bueno, aquí no así está muy claro. ¿Qué errores he cometido? No todo es lo que parece. Ese sería uno de los más fuertes. Muchas veces cuando estás en un rush positivo, sueles a romantizar cierta gente, donde tú piensas que son personas que están obrando de manera correcta contigo y por ti y contigo, cuando no es así. Y también hay gente que cuando estás en momentos negativos piensas que la gente que está ahí no te quiere ayudar, o te está haciendo daño, o te están restando, y no es cierto tampoco. No todo es lo que parece. No te tomes las cosas de manera tan personal y tómate la posibilidad de pensar, cuando todas las cosas van bien, qué podría salir mal, y cuídate, porque la gente te puede traicionar. Y cuando las cosas van mal y crees que la gente te está chingando o te está diciendo cosas para hacerte sentir mal, ve al otro lado y piensa que tal vez te lo están haciendo y te lo están diciendo porque ellos ya lo vivieron y ya lo sufrieron y no quieren que tú lo sufras. Creo que eso sería uno muy bueno. El segundo sería: antes de ser emprendedor, antes de ser deportista, antes de ser padre, antes de ser hijo, antes de ser hermano, antes de ser pareja, eres humano. Dedícate siempre tiempo a ti mismo para aprender cómo ser un mejor ser humano. Para mí eso también, yo lo escuché hace 2 años, año y medio, y es de las cosas que te puedo decir que me han cambiado la vida. Aprende a ser un mejor ser humano. A veces le dedicamos mucho tiempo a aprender de funnels de venta, aprendemos mucho de esto, del otro, todo eso es secundario o terciario. Lo primordial aquí es la calidad de ser humano que eres. Dedícale tiempo a eso. Dedícale tiempo a aprender cómo ser un mejor ser humano. Ya que tengas el core listo, aprende a ser un mejor padre, un mejor madre, un mejor esposo, un mejor hermano, un mejor novio, un mejor amigo. Y después de eso aprende a ser un mejor empresario, un mejor atleta, un mejor todo. No te vayas de afuera hacia adentro, vete de adentro hacia afuera. Yo creo que no podríamos mejorar el final. Capi, muchísimas gracias. ¿Algo que te gustaría agregar? Pues sí. Te voy a agregar un tercer y último consejo y con ese vamos a cerrar. Vale. Mi tercer consejo sería que si en algún momento te llegas a identificar en un espacio muy bajo de tu vida, donde digas tú, esto está súper mal, todo va mal, nada me sale, todo va mal, que todo sea oscuridad,
Nunca olvides que estamos solamente a un mensaje de distancia de escuchar a alguien que le importa. Buen mensaje. Ese para mí hace 2 años fue un mensaje que me hubiera gustado recibir cuando estaba en lo más oscuro que conocí en mi vida. Y pedir ayuda está bien. Muchas veces no sabemos pedir ayuda y estamos a un solo mensaje de alguien que nos importa de conseguir ayuda. Independientemente del tipo de ayuda que sea. Entonces, pide ayuda. Si necesitas ayuda, aquí estoy. Y estoy seguro de que hay muchas más personas ahí. No estás solo. Sigue luchando. Perfecto, Gaby. Pues muchísimas gracias. Probando